Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión veremos la función sí en Excel, pero antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal y seguirme en Facebook. Sin más preámbulo, comenzamos. Función sí. Permite comprobar si se cumple una prueba lógica, la cual está definida como una condición, en donde se asignará un nuevo valor dependiendo si dicha comparación resulta ser falsa o verdadera. En pocas palabras, nos va a permitir comparar un valor. Si este valor es verdadero, podremos tomar una acción o un flujo de acción. Si en dado caso de que esta condición sea falsa, entonces podremos tomar otro flujo de acción distinto al primero. Para su correcto funcionamiento se emplean tres argumentos. La primera es la prueba lógica, el cual es una condición establecida en forma de comparación, la que, como dijimos, permitirá evaluar si la comparación resulta ser verdadera o falsa. En dado caso de que sea verdadero, se tiene el argumento valor sí verdadero, el cual es el valor que asignará la función sí en caso de que la prueba lógica sea verdadera. Puede ser un valor numérico como 7, un texto como verdadero o incluso una operación matemática como fórmulas o funciones propiamente de Excel. Sin embargo, como dijimos, si el valor sí es falso, entonces es el valor que se asignará a la función sí en el caso de que la prueba lógica sea falsa. Puede ser un valor también numérico o texto o como funciones o fórmulas como lo dijimos anteriormente. Esta función sí está estrechamente relacionada con las estructuras de decisión o selectivas que se abordan precisamente en los algoritmos y se representan como diagramas de flujo. Lo vamos a ver de la siguiente manera. Podemos observar lo siguiente, tenemos la prueba lógica. Si esta resulta ser verdadera, entonces tendrá un valor sí verdadero. Sin embargo, si esa prueba lógica nos arroja un resultado falso, entonces tendrá un valor sí falso. Suena un poco tedioso, pero veamos su funcionamiento a través de un ejemplo. Antes de adentrarnos al ejemplo número 1, para la prueba lógica nuevamente podremos disponer de nuestra tabla de operadores relacionales o de comparación, ya que como bien dijimos, estas comparaciones van a estar en función de los operadores que pueden ser igual, mayor que, mayor igual que, menor igual que o distinto que hemos estado utilizando en funciones como el contar puntos y o sumar puntos y. Una vez dicho esto, pasemos al ejemplo. Ejemplo 1 de la función sí en Excel. Para ello tenemos lo siguiente, esta tabla en donde aparecen 10 nombres de 10 alumnos. Cada uno de ellos tiene una calificación de primer parcial, un número de participaciones y una leyenda sobre si realizó o no realizó una evaluación diagnóstica. En las columnas posteriores tenemos que agregar puntos extra y determinar una calificación final y si el alumno está aprobado o reprobado. Esto lo vamos a tomar muy en cuenta para nuestras pruebas lógicas. Entonces vamos a comenzar posicionándonos en la celda G7, en el cual nos dice en la columna así, se deben de añadir 0.7 puntos extra por participaciones que sean mayores o igual que 6. Las participaciones, como vemos, están en la columna E. Bien, una vez que estamos posicionados, nos vamos a emplear la función sí. Para ello nos vamos a ir en el f de x para insertar una función. Seleccionamos la función sí, doy a aceptar y observo los argumentos que ya los analizamos en la parte teórica. Necesitamos definir una prueba lógica, la cual está en función de que si las participaciones es mayor o igual que 6, entonces si esto es verdadero le tenemos que dar 0.7 puntos extra. Entonces voy a colocarme directamente para Yvonne Michel en la celda E7 y debo de establecer la comparación que dijimos que tiene que ser mayor o igual que 6. Vemos que nos dice que es verdadero, porque sí, 10 sí es mayor o igual que 6. Y como ves que es verdadero, entonces si el valor es verdadero tenemos que agregarle 0.7 puntos. Si el valor es falso, entonces por lógica no se le debe de agregar nada. En este caso se queda en 0. Le voy a dar en aceptar y observamos lo siguiente. Voy a arrastrar ahora sí hacia abajo. No hay ningún problema. Y nos damos cuenta que efectivamente en esta ocasión, por ejemplo, en la celda G10 nos dice que si la E10, que es 5, es mayor o igual que 6, como no lo es, entonces como es un valor falso, por eso le está asignando 0. Y solamente en aquellos donde la condición se cumple, estamos agregando 0.7. Vámonos ahora con la siguiente, ¿no? Le vamos a colocar directamente en la celda H7 y le vamos a dar aquí en el f de x nuevamente. Le voy a decir aceptar
y nuevamente establezco la prueba lógica. Nos dice que tenemos que asignarle 0.3 puntos extra si presentaron la evaluación diagnóstica. Entonces me voy a basar directamente en la columna F. Para ello voy a establecer la prueba lógica, en donde estaremos colocando, en este caso para el alumno Yvonne Michel, que si f de 7 es igual, abro mis comillas dobles, a la palabra presentó, porque esto quiere decir que si presentó su evaluación diagnóstica, si esto es verdadero, entonces va a tener 0.3 puntos extra. Pero si este valor es falso, si no la presentó, entonces le tiene que asignar 0. Le vamos a dar en aceptar y vamos a arrastrar hacia abajo. El de Jennifer González sí presentó, entonces sí le toca 0.3. En el de David Mejía no presentó, entonces le tiene que tocar un 0. Y observamos que efectivamente con el de abajo lo voy a arrastrar y vean que como sí presentó, entonces son 0.3. Los siguientes dos no presentaron, entonces les corresponde 0. Y así sucesivamente. Y aquí solamente puedo dar un doble clic para que llene en automático los demás. Ahora, para saber la calificación final, debo de sumar la calificación del primer parcial más los puntos extra que haya obtenido. Entonces aquí puedo hacer lo siguiente, lo voy a hacer igual, lo voy a hacer de forma manual como una fórmula en donde voy a decir que en este caso la columna D7, perdón, la celda D7 más la celda G7 más la celda H7 nos tiene que dar el resultado de la calificación final. Le voy a dar en aceptar y efectivamente obtuvo un 9. Voy a arrastrar hacia abajo y ahora sí obtengo el resultado para todos. Ahora nos dice que si la calificación final es mayor o igual que 7 es aprobado. Aquí no nos lo dice, pero por lógica, si no es mayor o igual que 7, entonces está reprobado. Entonces tengo que hacer lo siguiente nuevamente, irme hacia aquí en insertar función f de x, nuevamente utilizo la función si, le voy a dar en aceptar y la prueba lógica ahora va directamente sobre la calificación final. Si la calificación final es mayor o igual que 7, si esto es verdadero, que aquí ya no lo está diciendo, entonces entre comillas yo debo decir que este alumno está aprobado. Pero si en dado caso de que esto sea falso, entonces va a estar reprobado. Lo voy a colocar entre comillas dobles, como ya hizo la comparación, como si es verdadero, entonces le va a dar aprobado. Vamos a arrastrar hacia abajo uno por uno como en el ejemplo anterior para que lo veamos paso por paso. Como Jennifer González sacó un 10, entonces por automático está aprobado. Como David Mejía sacó un 5.7 y ese no es mayor o igual que 7, entonces él está reprobado. Vamos con el siguiente, que sí, en este caso sí es mayor o igual que 7, entonces está aprobado. En el que sigue está también reprobado y en el otro está reprobado. Entonces así sucesivamente nos damos cuenta cómo la función sí prácticamente nos va a permitir a nosotros analizar un valor y a través de él podemos asignar ya sea un valor numérico o un valor de texto. Y con esto pues básicamente terminamos el ejemplo 1 de la función sí en Excel con forma un poco sencilla. Ahora veamos su funcionamiento a través de un ejemplo práctico. Enunciado del problema. La sucursal Walmart Pachuca SADCB desea conocer el sueldo final que tendrá 10 de sus empleados al final de su quincena. Si bien cada uno de los empleados cuenta con un sueldo base, por políticas de la empresa se debe considerar lo siguiente. Cada empleado recibe un bono del 10% sobre su sueldo base por conseguir el 100% de asistencia. En caso contrario de no conseguirlo, el sueldo base permanece igual sin cambio alguno. Cada empleado recibe un monto de penalización del 5% sobre su sueldo base por más de 2 faltas. Sin embargo, en caso contrario, el monto de penalización es igual a 0. Se debe obtener un sueldo preliminar, el cual será a través de restar al monto del bono el valor del monto de la penalización. Finalmente se deberá realizar un descuento del 10% sobre el sueldo preliminar en caso de que un empleado cuente con un préstamo personal de nómina, pero en caso contrario que no cuente con un préstamo personal, entonces el empleado recibe un incentivo del 5% por no endeudarse. Implementa una solución que resuelve el problema a través de emplear la función sí. Bien, tenemos el siguiente diseño de solución en el que destaca la siguiente tabla. En él podemos encontrar el nombre de 10 empleados, así como sus respectivas asistencias o faltas que van del día lunes al día viernes. Del mismo modo podemos conocer cada uno de sus sueldos bases.
y también si cuentan o no con un préstamo de nómina, afirmativo o negativo con esta leyenda de etiqueta. Tendremos que determinar su bono de 10% sobre su sueldo base por 100% de asistencias. Todavía no tengo ese valor, para ello tengo que implementar en este caso saber cuántas asistencias tuvieron mediante la función contar.si. Entonces me voy a colocar en la celda G7 y le voy a dar en f de x para insertar la función, que en este caso es contar.si. Le voy a dar en aceptar y voy a decir que el rango de celdas es en este caso de la B7 a la F7, que comprende los días de lunes a viernes. El criterio entre comillas dobles, tengo que decir que esto es igual a un punto, pues bueno, esto es lo que representa que es una asistencia. Le voy a dar a aceptar y vemos que para Ari Pérez ella tiene las 5 asistencias. Voy a aplicar un doble clic para sacar todos los registros y vemos lo siguiente. Compruebo aquí que por ejemplo Marco García solamente tuvo 2 asistencias. Ahora vayamos con las faltas de una vez. Voy a insertarme, colocarme mejor dicho en el H7 para dar la insertar función con el f de x, otra vez con el contar.si. El rango nuevamente va a ser a través de la B7 hasta la F7, que comprende los días de la semana, y el criterio entre comillas dobles tiene que ser que es igual a una diagonal, pues esto corresponde a una falta. Voy a dar en aceptar. Tiene 0 porque tiene 5 asistencias. Ahora voy a darle doble clic y veamos por ejemplo que en este caso para Jennifer González pues ella acumuló 3 faltas. Ahora vamos a determinar el porcentaje de asistencias. Para ello pues bueno, bastará solamente con esta fórmula decir que esto va a ser igual en este caso al número de asistencias dividido entre el número de días, que en este caso son 5. Vemos que tiene el 100% Ari Pérez, nos vamos a ir todo hacia abajo y podemos comprobarlo inclusive con María Rico, en donde ella tuvo una falta, por ende tiene 4 asistencias y representa el 80%. Ahora, vamos a ver si a estos empleados les toca o no les toca bono a partir del porcentaje de asistencias. Aquí es momento de implementar nuevamente la función si. Me voy a colocar en la celda K7 y voy a insertar la función con el f de x. Voy a decir que va a ser la función si y le voy a dar en aceptar. La prueba lógica tiene que ser directamente con la celda que en este caso es para el empleado Ari Pérez, la celda I7, perdón, la L7, para determinar si es igual al 100%. Entonces voy a colocar mi operador de igual y voy a decirle que si esto es igual a 100%, si esto es verdadero, entonces le tengo que dar un bono del 10% sobre su sueldo. Aquí vamos a reactivar nuestros conocimientos de porcentajes y descuentos, en donde yo tengo que decir que el sueldo base va a ser igual más añadido, que en este caso voy a abrir mi paréntesis, tengo que determinar el 10% del sueldo base multiplicando otra vez J7 por 0.10, que representa el 10% en valor decimal. Vemos que como es verdadero, entonces le va a tocar 8.800, que ya es un nuevo sueldo con bono. Pero si esto es falso, entonces, como recordando el enunciado, en este caso el sueldo tiene que permanecer igual. Entonces quedaría como si fuera el sueldo base, que en este caso es la J7. Como aquí lo vemos que en este caso Ari Pérez sí tiene el 100%, entonces su sueldo tiene que ser verdadero. Le voy a dar en aceptar. Si nos damos cuenta, solamente David Rojas, Jesús Salazar y Luis Ibarra son los únicos que tienen 100%. En este caso, ellos deberán de tener un aumento del 10% y los demás tendrán que quedarse su sueldo de la misma forma. Vamos a comprobarlo arrastrando hasta abajo. Vemos que efectivamente, en este caso, David Rojas, como tiene el 100%, su sueldo sí se aumentó el 10%, pero por ejemplo, José López y Jennifer González, como no lo consiguieron, pues su sueldo permaneció prácticamente igual. Esa es otra forma de implementar la función si, pero esta vez a través ya de operaciones con fórmulas o funciones propiamente de Excel. Ahora vamos a ir con el monto de penalización de 5% sobre su sueldo base por más de 2 faltas. Por ello fue que ya muy bueno que determináramos el número de faltas. Entonces nuevamente nos vamos a colocar ahora en este caso sobre la celda L7 y vamos a insertar la función a través del f de x. Nuevamente voy a implementar la función si, que me va a poder determinar a quién sí le toca monto de penalización y a quién no. Voy a darle en aceptar. Y ahora la prueba lógica va a estar en función del número de faltas. Entonces me voy a colocar para el empleado Ari Pérez, que en este caso es la celda H7. Y debo de decir que si H7 en este caso, que representa las faltas,
es mayor que 2, porque es más de 2, entonces es mayor que 2. Si esto es verdadero, entonces debo de haber una penalización del 5%, pero solamente quiero saber el monto que representa. Entonces yo tendría que decir que el sueldo base lo tengo que multiplicar, en este caso por 0.05, que representa en valor decimal el 5%. Pero si esto es falso, entonces pues no va a tener ningún tipo de penalización y se va a quedar como 0. Le vamos a dar en aceptar y resulta que ya se quedó en 0 porque efectivamente no tuvo ninguna falta. Si nos damos cuenta, los que sí tuvieron más de 2 faltas es Jennifer González, Marco García y Raquel Mendoza. Ellos son los únicos que van a tener un monto del 5% para penalización sobre su sueldo base. Voy a arrastrar hacia abajo y vamos a comprobarlo. En este caso vemos que efectivamente Jennifer González sí lo fue. Voy a darle aquí doble clic. También fue para, en este caso, Marco García y también para Raquel Mendoza. Los demás quedaron en 0 porque no tuvieron más de 2 falsas. Ahora vamos a ver el sueldo preliminar, que en este caso sería restar su bono, o en este caso el sueldo ya con bono, menos el monto de la penalización, como nos decía en el enunciado anterior. Entonces yo voy a decir aquí que esto va a ser igual, en este caso para Ari Pérez, que sería K7 menos L7. Ella va a quedar con 8.800 igual, porque como no tiene penalización, su sueldo sigue estando intacto. Los únicos que verían restas son aquellos que en este caso es Jennifer, Marco y Raquel, porque si tuvieron una penalización. Voy a darle aquí doble clic y observamos lo siguiente. Vemos como el de José López se mantuvo, el de David Rojas se mantuvo, pero los únicos que vieron cambios son aquellos que anteriormente sí tuvieron una penalización. Ahora, ya estamos casi por terminar para determinar su sueldo final. Nos decía el enunciado que tiene que haber un descuento del 10% en dado caso de que sí cuenten afirmativamente con un préstamo de nómina. Pero si no lo cuentan, tienen un incentivo del 5% por buenas prácticas. Entonces me voy a colocar directamente aquí. Vamos a darle en f de x y otra vez vamos a hacer uso de nuestra función sí, que nos va a ayudar a determinar estos dos tipos de valores. Entonces vamos a ver con la prueba lógica, que en este caso va a ser directamente sobre la columna n, porque es el préstamo de nómina. Entonces yo voy a decir que si por ejemplo para el caso de Ari Pérez, que es la celda n7, si esto es igual, que en este caso a la palabra, entre comillas, voy a colocar afirmativo. Si esto es igual afirmativo, entonces se le tiene que hacer un 10% de descuento sobre su sueldo preliminar. Entonces yo tengo que colocar que esto va a ser igual a M7 menos, porque es un descuento, recuerden, y debo de determinar el 10% al multiplicar nuevamente el sueldo preliminar, por 0.10, que es su representativo en decimales del porcentaje del 10%. Si esto fuera falso, entonces tenemos que darle un aumento del 5% o un incentivo. Entonces tendría que ser así: sueldo preliminar va a ser igual, mejor dicho, más, en este caso, multiplicar el sueldo preliminar por 0.05, que representa un aumento del 5%. Pero como en este caso ella sí cuenta con un préstamo de nómina, entonces va a haber, mejor dicho, un descuento del 10%. Le voy a dar en aceptar y bueno, en el siguiente también va a tener un descuento, porque en este caso sí tiene un préstamo de nómina. Los siguientes dos no van a tener descuento, van a tener un aumento porque no cuentan con un préstamo de nómina. Vamos a ver si es verdad y vean cómo efectivamente de su sueldo preliminar aumentó y no disminuyó, por lo que habíamos dicho anteriormente. Vamos a dar doble clic aquí y vemos cómo los resultados pues sí se fueron dando como deberían de ser. Cuando son negativos hay un aumento del 5%, cuando son afirmativos hay un descuento del 10%. Entonces con esto pues ya terminamos el planteamiento de solución para el enunciado del problema y podemos ver que el resultado es lo esperado. Bien, por mi parte ha sido todo. Espero te haya gustado este video y te sea de gran ayuda en tus actividades. No olvides suscribirte a mi canal y seguirme en Facebook como SoyFos. Ahí publicamos gran cantidad de memes sobre la educación a distancia y cosas de ese tipo. Asimismo, si te gusta la música de fondo, sigue a EEV Music. Sus redes siempre las dejo en la parte de la descripción. Sin más por el momento, nos vemos a la próxima. ¡Chao!